Estamos listos, entonces oramos. Padre, un domingo más en tu presencia. Este es tu lugar de reunión. Nos trajiste acá, nos diste este lugar para estar, y las personas que están del otro lado de la cámara, miran ahora, miran después, también están ahí porque vos las pusiste. Todo aquel que deba escuchar tu palabra la va a escuchar, y todo aquel que deba creerla la va a creer por el poder de tu Espíritu, no por nuestras propias fuerzas, no por algo bueno que nosotros hayamos hecho. Así que todo te lo debemos a vos. Ayúdanos a vivir según esa verdad, como lo vamos a ver ahora en la carta de Pablo a Tito. Vivir de acuerdo a la enseñanza que nos fue dada. Y entonces así los demás, no solamente nosotros, sino todo el mundo te glorifique en nosotros, en nuestras buenas obras. Porque esa es la razón de nuestra vida. Amén. Bueno, vamos a ver entonces, como dije recién, Tito. La carta de Pablo a Tito. Una carta muy parecida a la primera a Timoteo, porque se escribió más o menos al mismo tiempo. Los temas son muy parecidos. De hecho, si leemos en el capítulo 2 de Tito, el versículo 7 y 8, capítulo 2, 7 y 8, dice: sírveles de ejemplo, le dice a Tito, sírveles de ejemplo haciendo siempre lo correcto. Cuando enseñes algo, hazlo con honestidad, de una manera que merezca respeto y con un mensaje sano e irreprochable o irreprensible, para que nadie pueda criticarte. Así cualquiera que esté en contra se sentirá avergonzado, porque no tendrá nada malo que decir contra nosotros. ¿Ves que la idea es más o menos la misma que 1 Timoteo? Las palabras, incluso están las mismas palabras: que nadie tenga nada que criticar de vos, ni de los tuyos, ni de los nuestros. Pero lo hace de una manera diferente. ¿Sí? El propósito principal acá es también parecido en las cartas a Timoteo, es animar a Tito. ¿Sí? Tanto Tito como Timoteo eran líderes potenciales o líderes actuales, pero que debían desarrollarse, debían crecer, debían madurar todavía, pero ya estaban puestos como líderes. Entonces Pablo describe a ambos para animarlos a cumplir su rol de liderazgo, y a Tito le dice que haga su trabajo, como lo dice el versículo 5 del capítulo 1. Te dejé en Creta, ¿para qué? Para que pudieras terminar lo que quedaba por hacer y nombraras ancianos líderes de la iglesia en cada pueblo. ¿Sí? Tito tenía el trabajo entonces de nombrar a los líderes de cada iglesia. Fíjense, líderes en cada iglesia, no uno solo, sino varios. ¿Sí? Porque las iglesias no deben tener un único líder, un único anciano, un único pastor, porque termina siendo objeto de idolatría, termina siendo objeto de culto el pastor en lugar de la palabra de Cristo. Entonces, se divide las responsabilidades, se divide el liderazgo, y entre todos ayudan a dirigir la iglesia. Y así como lo dice entonces, vamos a ver que en los primeros capítulos, los primeros 2 capítulos, Pablo habla acerca de las responsabilidades de las diferentes personas que asisten a la iglesia, pero también podemos ver que hay una jerarquía en cuanto a las enseñanzas y responsabilidades. Miren el versículo 9, dice que hay que, primero da las características de estos líderes ancianos que debe Tito poner en cada iglesia. Y al final, después de que da todas las características, dice el versículo 9 que también debe apegarse al mensaje verdadero tal como lo enseñamos. Sí, en la Reina Valera dice:
que debe apegarse a la palabra fiel. Debe permanecer fiel a la palabra o deben poder enseñar la palabra fiel tal como la enseñamos. ¿Quiénes la enseñamos? Nosotros, dice Pablo, es decir, los apóstoles. Entonces fíjense la jerarquía. Están los ancianos, líderes de las iglesias, y por encima de ellos estaban los apóstoles. Los apóstoles enseñaban a los ancianos y los ancianos enseñan al resto de la iglesia. Fíjense que Efesios capítulo 2, versículo 20 dice que nosotros, los creyentes, somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Es decir, los apóstoles y los profetas tienen esa responsabilidad de ser los primeros en transmitir el mensaje del Evangelio. Ponen el fundamento, dejan todas las enseñanzas primarias, básicas, para que sobre esas enseñanzas se edifique el resto de la iglesia. Y primera a los Corintios capítulo 12, versículo 28, dice Pablo que primeramente Dios constituyó a unos apóstoles, después profetas, después pastores, y continúa. Primeramente, apóstoles. Está diciendo de nuevo lo mismo, jerarquía en cuanto a responsabilidades y enseñanza. Primero, los apóstoles son los encargados de transmitir. Entonces dice Pablo, pone líderes y ancianos en cada iglesia que sigan la enseñanza nuestra, tal como nosotros los apóstoles nos encargamos de transmitirla. Pero, dice primero a los Corintios, capítulo 11, versículo 23, que Pablo recibió esa enseñanza y dice claramente del Señor. Yo transmití, dice Pablo, el mismo mensaje, la misma enseñanza que recibí del Señor. Lo mismo dice en el capítulo 15, versículo 3. Entonces ponemos por encima de los apóstoles a el Señor. Él enseñó a todo el mundo, Él fue el primero de todos en venir a predicar el Evangelio. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y a partir de Él, todos los demás. Entonces tenemos a Jesús, el primero, el más alto en el rango en cuanto a la enseñanza y la autoridad para enseñar, por debajo a los apóstoles, con los profetas, y por debajo entonces a los líderes y ancianos de cada iglesia que deben entonces, como dice acá, apegarse al mensaje verdadero o a la palabra fiel tal como la enseñaron los apóstoles, por lo tanto tal como la enseñó el Señor. En la Reina Valera, en la continuación, que dice, para que así también con la sana enseñanza pueda ayudar a los creyentes y corregir a los que se oponen, la Reina Valera es la sana doctrina. En Tito se ve la importancia de la doctrina, la importancia de eso que aprendemos para poder entonces enseñar o ayudar a los demás y corregir. Entonces, Cristo, apóstoles, pastores, y por debajo, fíjense en el versículo 3, cuando habla de las responsabilidades de las ancianas, también dice que las ancianas deben enseñar el bien para que aconsejen a las más jóvenes a amar cada uno a su esposo y a sus hijos. ¿Sí? Recuerdan que en otros libros Pablo dice que la mujer no debe enseñar sino aprender en silencio. Acá dice que las ancianas, es decir, las mujeres mayores con más experiencia, con más conocimiento, con más sabiduría, no solamente pueden enseñar, sino que deben enseñar a las más jóvenes a hacer el bien. A las mujeres más jóvenes a hacer el bien, a amar cada uno a su esposo y a sus hijos. Entonces, incluimos acá, podemos incluir entonces una jerarquía más, un escalón más en cuanto a las enseñanzas. ¿Sí? Jesús, apóstoles, pastores y ancianas, podríamos incluir, aunque no lo dice a los ancianos, a los más viejos, para que también enseñen a los jóvenes. Entonces, ellos también tienen la responsabilidad de transmitir a las generaciones siguientes la enseñanza que recibieron de los pastores, que ellos recibieron de los apóstoles, que hoy ya no existen, porque fueron el fundamento, la base, el cimiento, y el cimiento se vuelve una sola vez,
y ellos recibieron de Cristo. Entonces vemos que hay una jerarquía en cuanto a la enseñanza, y la enseñanza debe ser la misma. Todos, la sana doctrina, la verdadera doctrina, la palabra fiel. Y vemos también responsabilidades en todos estos primeros 2 capítulos. Y el primero, sobre los ancianos líderes. Debe tener ciertas cualidades, como una reputación sin mancha, ser fiel a su esposa, tener hijos. Acá dice tener hijos fieles a Dios, que nadie pueda acusar de tener mala conducta ni de ser rebeldes. Eso de fieles a Dios es una de las posibles traducciones, pero que no se apega al contexto, porque estaría diciendo acá que la salvación de los hijos depende del pastor. Entonces, una de las características sería que sí tenga hijos creyentes. Si no tienes hijos creyentes, no puedes ser pastor. Pero que tus hijos sean creyentes o no, no depende de vos, no depende del hombre, eso depende exclusivamente del Señor. Entonces, lo que sigue después vendría a ser el significado real, que nadie pueda acusar de tener mala conducta ni de ser rebeldes. Entonces, el pastor, el anciano líder, debe tener a sus hijos en disciplina, en orden, que no sean rebeldes, que no estén gritando, que no sean extremadamente mundanos, aunque no sean creyentes. Debe tener su casa en orden, como se lo dice a Timoteo. Sigue, no debe ser arrogante, no debe enojarse fácilmente, no debe tomar mucho vino, ni andar en peleas, ni ganar dinero de manera deshonesta. Al contrario, debe estar dispuesto a recibir en su hogar a los necesitados, hacer el bien, ser sensato y justo, hacer lo que agrada a Dios y tener dominio propio. Si estas son las características, no todas las características, porque no es una lista exhaustiva, ni todas, absolutamente todas, las van a tener a la perfección todos los líderes. Si estas es como una base o una guía sobre qué ver en las personas que aspiran a ser pastores. Si ninguno va a cumplir todas estas características a la perfección. Lo van a tener porque son características de un hombre maduro, pero no a la perfección. Y quizás tenga otra característica que acá no aparece. Entonces podríamos decir, tiene esas responsabilidades porque tiene que aprender y tiene que esforzarse a tener esta conducta, y además dice corregir a los que se oponen. Una es ayudar a los creyentes, otra es corregir a los que se oponen. Inmediatamente Pablo habla qué significa corregir, porque hay muchos que son rebeldes y llevan a otros por el mal camino. Esto habla otra vez falsos maestros rondando alrededor de la iglesia. En particular me refiero a todos aquellos que entre nosotros que dicen que los que no son judíos deben ser circuncidados para ser agradables a Dios. Otra vez los judaizantes con su legalismo, podríamos decir, de querer imponer la ley de Moisés a los creyentes en Cristo. Y aclaro, entre nosotros, como dice acá, porque están metidos entre ellos. Algunos están entre ellos, otros son parecidos a ellos, otros dicen que son de ellos, dicen ser cristianos, pero vienen con enseñanzas diferentes. Entonces Pablo dice que estos son rebeldes. Y en el versículo 11 dice que hay que taparle la boca a esa gente. ¿Se acuerdan? Judas, contender por la fe. Pero no contra ellos, no hablas con los falsos profetas, de ellos tenés que alejarte, sino tenés que taparle la boca con la enseñanza de la sana doctrina. Y cita Pablo a un pensador de aquella época, que está traducido acá como profeta y también en la Valera, que dijo: los de Creta son unos mentirosos, animales perezosos que no dejan de comer. Esto no lo aclaré. Tito estaba en la ciudad o en la isla de Creta. Si los cretenses tenían esta reputación de ser mentirosos, bestias, dice, malas bestias, dice la Reina Valera, perezosos y glotones.
¿sí? Porque esa era una ciudad sumamente idólatra, creían en los dioses griegos, es más, decían que Zeus, uno de los dioses griegos, había nacido en Creta, entonces eran fanfarrones en cuanto a eso, y tenían mala reputación. Y dice Pablo, lo que dijo este profeta, esa reputación es cierta. Así que corrígelos con firmeza, duramente, es la Reina Valera, para que su fe se fortalezca. Es decir, los cretenses tenían esta facilidad para ser arrogantes, para ser orgullosos, para ser desordenados, para ser rebeldes, que había gente que venía y motivaba esas cosas, esas malas conductas y los desviaba a los creyentes del camino. Dice Pablo entonces, los líderes ancianos, vos primero, y después los líderes ancianos deben corregir con firmeza, duramente a estas personas, a los creyentes que se comporten de esta manera. Y de esa manera ellos no van a prestar atención a leyendas judías ni a reglas inventadas por los que le dan la espalda a la verdad. Y acá dice Pablo una frase quizás conocida, quizás alguno la recuerda, que es: para los de corazón puro, todo es puro, pero para los que están llenos de pecado y no tienen fe, nada es puro. ¿Qué significa esto? Pablo está hablando acerca de las enseñanzas que se reciben, especialmente de los judaizantes. Los judaizantes venían con reglas inventadas por ellos mismos, diciendo esto y aquello es pecado, no lo hagan. Circuncídense porque si no, no van a agradar a Dios. Bautícense con el bautismo judío. Coman comida kosher. Si no, no hacen así, es pecado. Bueno, para los de corazón puro, es decir, para los creyentes, para los que tienen su corazón santificado por la palabra de Dios, esas cosas no son pecado porque entienden de qué se trata. Entonces, todo es puro. Ellos ven las cosas de una manera en que no ven pecado en todos lados. En cambio, para los que están llenos de pecado y no tienen fe, sí ven pecado en todos lados. Esta es la típica frase de tiene cola de paja. Para los que tienen el corazón sucio o están pecando, ven pecado en todos lados, ven pecado donde no lo hay, tienen cola de paja, sus pecados los persiguen, entonces están inquietos, no saben qué hacer y qué no hacer, no entienden la diferencia entre el bien y el mal, porque, dice acá abajo, entonces, por el contrario, su manera de pensar y su conciencia están corrompidas. ¿Sí? Al no estar convertidos, o al ser un creyente que está siendo dominado otra vez por el pecado, se está dejando dominar por el pecado, entonces empieza a desviar el camino, no sabe qué escuchar, no sabe qué entender, qué es verdad y qué es mentira, empiezan a escuchar cosas que no tienen que escuchar, a creerlas y se desvían. Y entre esas personas hay algunos que dicen conocer a Dios, pero todo lo malo que hacen demuestra que no lo aceptan. Son muy malos, se niegan a obedecer y no son capaces de hacer nada bueno. Si estas personas que no están convertidas, que no tienen fe, que están llenas de pecado, que ven pecado en todos lados y señalan a los demás, dicen que conocen a Dios, pero viven haciendo lo malo y eso demuestra que no lo aceptan. Son malos, no obedecen y son incapaces de hacer algo bueno. Así que a esas personas, dice Pablo, corregilas con firmeza y que los ancianos corrijan con firmeza, duramente. Que no se desvíen, que no desvíen a los demás. Si eso hacía Pablo, con todas sus cartas también lo hace, lo hemos visto, sobre todo a los corintios. Eso hacía Cristo también cuando hablaba con los fariseos, y por debajo de ellos los pastores otra vez están encargados de hacer lo mismo. Y dice acá que entonces un líder tiene que enseñar, no tiene que ayudar a los creyentes, ¿sí? Tiene que
apegarse al mensaje verdadero, tal como fue enseñado por los apóstoles, para que así también con la sana doctrina, es decir, con la palabra fiel, ayude a los creyentes y corrija. Corregir, lo vimos acá, ayudar, lo que sigue, capítulo 2 y 3. Dice versículo 2 del capítulo 2, enseña a los ancianos, ¿enseña qué? La sana enseñanza, la sana doctrina, enseña con la palabra de Dios a los ancianos a tener dominio propio, respeto y buen juicio. Enséñalos a fortalecerse en la fe y a tener amor y paciencia. Y los ancianos, estos ya no son los líderes, estos son las personas mayores, que tienen que tener dominio propio, respeto, buen juicio. Buen juicio es prudencia, fortalecerse en la fe y a tener amor y paciencia. Si cualquiera diría o pensaría, o es muy fácil pensar, que las personas mayores de muchos años en la fe como que ya no requerirían mucha enseñanza porque tienen experiencia, porque tienen conocimiento, porque ya leyeron la Biblia varias veces, porque escucharon muchas prédicas. Pero dice Pablo que incluso a los ancianos se les debe enseñar todavía la palabra y hacer hincapié en el dominio propio, en el respeto y en la prudencia. A las ancianas, es decir, a las mujeres mayores, se les enseña, nuevo, sana enseñanza, sana doctrina, a vivir de una manera que muestre reverencia y respeto a Dios, es decir, que vivan en el temor del Señor, que no hablen mal de los demás y que no sean esclavas del vino. Y además, entonces, tienen la responsabilidad de enseñar a las mujeres jóvenes a hacer lo mismo que ellas hicieron y están haciendo si es que tienen esposo, amarlos y cuidar también y amar a sus hijos. Ahora continúa con las jóvenes. Las jóvenes deben aprender de las ancianas a tener buen juicio y un corazón puro, a cuidar la casa, a ser amables y a estar dispuestas a servir a su esposo. Fíjense por qué las ancianas tienen que ser de determinada manera, porque las jóvenes van a mirarlas a ellas y van a aprender lo mismo. Van a mirar a su pastor, van a aprender lo que el pastor dice, sí, pero ellas tienen como ejemplo a las mujeres mayores, a las que llevan más tiempo. Y si ellas, las que llevan más tiempo, las ancianas, no se comportan como deben, las más jóvenes van a decir, esta es la forma de comportarse, y van a hacer lo mismo. Entonces cada uno tiene una responsabilidad y ahí también tiene una jerarquía. De arriba hacia abajo se enseña. De igual forma enseña a los jóvenes a tener buen juicio, a ser prudentes. Es lo único que le dice a los jóvenes. Los jóvenes tienen que ser prudentes, esto ya lo vimos, ¿qué significa prudencia? Es detenerse a analizar pros y contras, causas y consecuencias de las decisiones que vas a tomar y después, una vez que entendiste todo, actuar. Eso es prudencia, eso es buen juicio. Y entonces le dice a Tito, vos sos el ejemplo. Fíjense que hasta Tito tenía una responsabilidad ahí de ejemplo para los demás. Él tenía que aprender la sana doctrina y enseñarla, él tenía que vivirla y ser de ejemplo al resto. Al 9, versículo 9, a los esclavos, que les tiene que enseñar a obedecer a los amos en todo momento, a agradarles, a no discutir con ellos y a no robarles, sino mostrarles que son dignos de confianza. Los esclavos deben comportarse así en todo lo que hagan. Acá lo traduce de esta manera para que todos vean lo buena que es la enseñanza, o sea, la doctrina de nuestro Salvador, de Dios nuestro Salvador. La Reina Valera dice de otra manera que queda un poco mejor. Dice que deben comportarse así para que en todo, es decir, para que en todo lo que hagan adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Y la palabra adornar tiene que ver con maquillaje. Es decir, la doctrina es sana, es buena, pero la vida de los esclavos y de todos los demás y de todos los creyentes deben hacer hermosa esa doctrina, debe ser atractiva esa doctrina, con adornos, con maquillaje, debe
hermosear la doctrina de Dios. Todo el mundo tiene que mirar al creyente y ver la hermosura, la belleza de esta sana doctrina. Si les habla principalmente a los esclavos con esto, porque ya vimos el tema de los esclavos en Tito, de que pueden llegar a decir, soy libre en Cristo, entonces no tengo que obedecer a mis amos, o mi amo es mi hermano, entonces, bueno, él me entiende, yo no tengo ganas ahora, él no me va a forzar porque es mi hermano, entonces le servían de peor, no se esforzaban lo suficiente, entonces, como los esclavos tienen esa tendencia a rebelarse contra sus amos, es como que, bueno, ustedes tienen que adornar la doctrina de Cristo. Su vida debe embellecer esa doctrina, no la debe manchar, sino embellecer esa doctrina. Pero la misma responsabilidad es para todos los creyentes. Y después de estas exhortaciones, que continúan en el principio del capítulo 3, viene Pablo con motivos o razones por las que les dice esto o por las que tienen que comportarse de esta manera. Sí, voy a leer primero los primeros versículos del capítulo 3 para continuar con estas exhortaciones. Recuerda siempre a todos, ¿sí? Este no es ya no específico, sino a todos que deben someterse a los gobernantes y autoridades. Diles que obedezcan y siempre estén listos para hacer el bien, que no hablen mal de nadie, vivan en paz con los demás, sean comprensivos y traten a todos con amabilidad. Bien, esto vendría a ser como un resumen de todo lo que dijo antes. O algo que, además de todo lo que dije, esto. ¿Sí? Someterse a los gobernantes y autoridades. Esto creo que no recuerdo si lo dije un domingo, pero tiene que ver con si las autoridades cumplen su rol de hacer el bien por el pueblo, como lo dice Pablo en Romanos. Ellos están puestos para hacer el bien. Cuando no hacen el bien, bueno, si sus leyes hacen daño o hacer lo que ellos dicen hace daño, entonces ya esto no corre. O si va en contra de la obligación de, por ejemplo, congregarse, tampoco corre. Después en todo lo demás hay que someterse a las autoridades. Obedecer siempre y estar listos para hacer el bien, ¿sí? No hablar mal de nadie, vivir en paz, ser comprensivos y tratar a todos con amabilidad. Esas son todas las exhortaciones de Pablo a toda la iglesia. A Tito primero, a los ancianos líderes y a todos los demás, ¿sí? De arriba hacia abajo. Todos tienen que recibir la enseñanza y todos tienen que escucharla o aprenderla de alguien. Y los motivos. ¿Por qué? Fíjense el versículo 11, explica dice por qué, dice porque. Viene con todas las exhortaciones, enseña a los ancianos, enseña a las ancianas, enseña a las jóvenes, enseña a los jóvenes, enseña a los esclavos. ¿Por qué? Porque ha sido revelado el generoso amor de Dios que trae salvación para todos. ¿Por qué hay que hacer así? Porque ha sido revelado el generoso amor de Dios que trae salvación para todos. Y ese amor nos enseña a no faltarle respeto a Dios, a abandonar la maldad del mundo y a vivir en este mundo con buen juicio, como Dios quiere, dedicados a Él. Mientras tanto, esperamos ver la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aguardamos ese día feliz, pues Él se entregó a la muerte por nosotros, para librarnos de toda maldad y limpiarnos de todo pecado. También lo hizo para que seamos su propio pueblo, ocupados siempre en hacer buenas obras. ¿Por qué tenemos que aprender de la sana doctrina? Porque se reveló el generoso amor de Dios, la gracia de Dios que trae salvación para todos. Y ese amor de Dios, de Cristo por nosotros, nos enseña. Su acto, su obra de salvación nos enseña cómo comportarnos.
Y en el versículo 3 del capítulo 3 da otra razón. Antes nosotros también éramos insensatos, no obedecíamos y estábamos perdidos. Éramos esclavos de toda clase de placeres y deseos, éramos malvados y envidiosos, los demás nos odiaban y nosotros a ellos. ¿Qué decía antes? Traten a todos con amabilidad. ¿Por qué? Porque antes ustedes también eran así, eran como ellos. Eran esclavos como ellos, de toda clase de placeres y deseos, malvados, dice, envidiosos, llenos de odio, odiaban a los demás, porque el hombre natural no sabe lo que es el verdadero amor, tiene odio en su corazón, o los odiaban, y los demás nos odiaban a nosotros. Y continúa con las razones y motivos, versículo 4. Pero Dios nuestro Salvador mostró su bondad y su amor por la humanidad. Él nos salvó gracias a su misericordia, no por algo bueno que hubiéramos hecho. Nos salvó lavándonos, dándonos una vida nueva al renovarnos por medio del Espíritu Santo. Dios derramó en abundancia el Espíritu Santo sobre nosotros por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Así que aprobados por el generoso amor de Dios, disfrutamos de la esperanza de la vida eterna que Dios tiene para sus hijos. Esto es cierto y quiero que insistas en ello, es decir, enseñá esto, enseñá la obra de Cristo, enseñá lo que Él hizo por ustedes, por nosotros, para que los que creen en Dios dediquen su vida a hacer el bien. Fíjense, la palabra fiel, la sana doctrina, el evangelio, la obra de Cristo, la palabra de Cristo hace que los que creen en Dios dediquen su vida a hacer el bien. ¿Por qué entonces hay que aprender la sana doctrina y vivir de acuerdo a la sana doctrina? Porque Dios nos salvó y tenemos que defender su honor. Miren el versículo 5 del capítulo 2, cuando habla de las mujeres jóvenes que deben aprender las ancianas, termina diciendo, así nadie podrá criticar que antes a nosotros, a vos, a ellas, las jóvenes, no. Nadie podrá criticar el mensaje que Dios nos dio. En 1 Timoteo nadie pueda criticarte, nadie te pueda criticar a vos, nadie puede haber errores, que seas incriticable. Acá es no solamente a vos, sino que no te tienen que criticar para que no critiquen el mensaje que Dios nos dio. Lo que haces con tu vida es defender el honor de Cristo. Y lo haces conociendo la sana doctrina, la palabra de vida. Capítulo 2, versículo 1. Diles a los creyentes lo que deben hacer para estar de acuerdo con la enseñanza que produce una vida recta. La enseñanza que produce una vida recta. La palabra de Dios tiene ese poder para transformar las vidas y producir entonces esa vida recta que haga que nadie pueda criticar ese mensaje que Dios nos dio. Pero como dice acá, tenés que creer. Segunda Timoteo capítulo 3, versículo 16, tiene esas palabras tan conocidas. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para mostrar a la gente cómo vivir de la manera que Dios manda, para que el siervo de Dios esté listo y completamente capacitado para toda buena obra. La palabra de Dios es la que capacita, la que transforma, la que da el poder necesario para vivir de acuerdo a esa sana doctrina,
para que entonces nadie pueda criticar el mensaje de Dios, nadie pueda criticar el Evangelio, y entonces el honor de Dios, el honor de Cristo, de aquel que dio su vida por vos, no sea mancillado. Toda la palabra es útil para enseñar. Enseñar te muestra cosas que no entendías, que no conocías, cosas nuevas. Es útil para reprender. Te muestra las cosas que vos decís que crees, pero que en realidad no vivís. Te reprende. Vos decís que crees tal cosa, pero no vivís de acuerdo a eso que decís que crees. Y la Escritura te lo muestra. Es útil para corregir, porque expone tus errores, te los pone adelante tuyo. Y es útil para instruir en justicia, porque muestra cómo debe ser el ser humano. La palabra produce una vida transformada, una vida nueva. Son palabras que dan vida, palabras de vida. Por eso el apóstol le dijo al Señor: ¿a quién iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida. Solo tú tienes palabras de vida. Entonces el mensaje en Tito es aprender y enseñar la sana doctrina, porque la sana doctrina produce una vida sana, y esa vida sana embellece la sana doctrina y defiende el honor de Cristo. Pero como dije recién, hay un pero, que es que hay que creer. Esto es para los que creen en Dios, para que los que creen en Dios dediquen su vida a hacer el bien. No es para nadie más. El mundo puede escuchar la palabra de Dios, pero si no la cree, su vida va a continuar exactamente igual. Y es lo que vemos en la parábola del sembrador. La palabra va a todos lados, a diferentes personas, diferentes caminos, diferentes suelos. Pero solamente en algunos es que produce frutos. En algunos crece, en algunos cambia a las personas. Solamente en aquellas que creen. Así que esforcémonos para aprender la sana doctrina, creámosla para que entonces nuestras vidas sean transformadas y no mancillemos el honor de Cristo, nuestro Salvador.